Estábamos hablando acerca de los capacitores, cómo se deben de medir. Ajá, de los capacitores. Ya vimos que es más o menos complicado, no es nada más ir por un capacitor y ya. Hay que saber qué tipo de capacitor, la aplicación y cómo lo debemos de pedir, ¿no? Obviamente es en caso de un circuito especial, ¿no? Si yo voy a usar un capacitor en un circuito genérico, entonces no me importa mucho pedirlo por el ESR, ¿no? Entonces es lo que hay que saber. Lo importante es tener en mente que existen muchos tipos de capacitores y no todos sirven para todo. Bueno, pues lo mismo pasa con las resistencias. Vamos a ver un poco de las resistencias también, pero primero vamos a ver la lista. Arrieta Cabrera. Presente. Bracamontes Ordóñez. Presente. Cacheux Limón. ¿Cómo se pronuncia Cacheux? Sí, bueno, la pronunciación es cachot porque es francés, pero pues francés. normalmente le digo cacheux. Cacheux, pero es Cacheux, sí. Ujú. Bien. Camargo Sapien. Presente. Carvajal Bárcenas. No está. Cervantes Alcántara. Cocuyo Gamboa. Presente, profe. Fragoso Bautista. Presente, profe. García Alcántara. Presente, profe. García García. Presente, profesor. García Lara. Presente. García Mendoza. Presente, profe. González Hernández. Presente, profe. Hernández Galicia. Presente, profe. Hernández Loranca. Presente, profe. Ledesma Aparicio. Presente, profe. López Vega. Presente, profesor. Macías Espinosa. Presente, profe. Martínez Hernández. Buenas tardes. Martínez Ramírez. Presente, profesor. Pérez Parada. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Porras Fuentes. Presente, profesor. Ramírez López. Presente. Rangel Vázquez. Rodríguez Montalvo. Presente, profesor. Rodríguez Santés. Presente, profesor. Rojas Bárcenas. Sánchez Amudio. Torres Ruiz. Presente, profe. Cepeda Núñez. Presente, profe. Listo. Profesor, falté yo. No estabas en la lista. No, me inscribí al final. Ok. ¿Es Ortiz Ramírez? Ortiz Ramírez Raúl, sí. Ramírez Raúl. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ya está. Listo. Ok, entonces estamos en los capacitores. Entonces, primer tarea. Sí saben lo que es un mapa mental, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien, entonces van a hacer un mapa mental de los diferentes capacitores. Entonces, en la parte central va a venir el concepto de capacitor y luego
en las demás ramitas van a tener diferentes tipos de capacitores, aplicaciones, para qué son, características de los capacitores que vimos. Entonces, no todos son iguales, no todos sirven para todas las cosas. Algunos son de una función muy específica. Entonces, eso hay que poner ahí. Se los voy a poner aquí en el Classroom. Entonces, van a tener 8 días para subir su tarea. Va a ser a mano. Hacen los dibujitos así bien bonitos, ponen colorcitos, le sacan una foto y lo suben en PDF. Entonces, tiene que ver con capacitores. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya vimos que este mismo circuito, ¿cómo se llama también cuando lo utilizo para protección de un motor? ¿No se acuerdan cómo se llama? Es red snowboard. Red Snowboard. Es una red Snowboard. Y esa red Snowboard ya la venden. O sea, yo voy a un lugar donde venden protecciones para motores. Yo la pido así, una red Snowboard para protección de un motor. Me van a pedir datos del motor, características, voltaje, corriente, potencia, lugar de ubicación, cómo está el ambiente ahí, si está muy húmedo, hay mucha temperatura, si hay mucho polvo, y entonces ya me van a sugerir uno, pero yo lo puedo hacer porque si yo me voy a comprar uno, va a salir bastante caro. Entonces, esta red de snowboard, lo único que va a hacer, va a cargarse y descargarse con la diferencia de potencial excedida que va a aparecer en la red. Ahora, ¿qué pasa si esta misma red de snowboard la puedo conectar indiferente en corriente alterna y corriente directa? ¿Será que la puedo conectar en indiferente a cualquier tipo de corriente, alterna, directa, continua? ¿Cómo ven? A ver, piénsenle. ¿Qué pasaría si la conecto en corriente directa, corriente alterna? ¿Sería lo mismo? No Depende llegan de a... su voltaje. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Yo siento, bueno, no, porque llegan a variar los voltajes, ¿no? Tanto en directa como en alterna. Ajá, son diferentes, pero ¿qué tal si yo tomo en cuenta todos los rangos de voltaje? Por ejemplo, en corriente alterna, tomo en cuenta el voltaje máximo y tomo en cuenta todas las perturbaciones que puedan haber en voltaje. ¿Por qué nada más hablo de voltaje, diferencia potencial? ¿Por qué no tomo en cuenta la corriente? El capacitor me va a responder a diferencias de potencial. Y la corriente que pasa a través de el capacitor la va a tener en forma de carga eléctrica. Ya vimos que una carga eléctrica que se mide en coulombs es lo que el capacitor va a almacenar. Entonces no le afecta porque va a estar de forma estática la corriente. Lo que sí le afecta va a ser la diferencia potencial, porque la diferencia potencial es la fuerza con la cual la electricidad empuja a esa corriente, y en el momento que los empuja es cuando los está almacenando. Entonces se van a frenar cuando ya están almacenados. Entonces el problema es que con cuánta fuerza los empujan. Entonces supongamos que esa diferencia potencial son 220 volts. En condiciones normales 220 volts es voltaje RMS, un voltaje promedio. Más específicamente, raíz cuadrática media, es lo que quiere decir RMS, raíz cuadrática media. Entonces, si yo estoy hablando de una corriente alterna pura, o sea, netamente senoidal, entonces aplica las leyes de la trigonometría, coseno, seno,
y ahí bien bonito que yo puedo calcular, ¿no? Porque ya es una onda pura senoidal. Pero siempre va a haber un pero. En la vida real, esa señal senoidal pura no existe. Es una ilusión. Nunca la vamos a encontrar así como la vemos en los libros. A ver, vamos a ponerla aquí. Vamos a ver cómo se ve en los libros. Entonces, la vemos bien bonita, es una señal estilizada que si nosotros aplicamos los cálculos, pues la tomamos en cuenta así, tal y como se dibuja, pero casualmente en la vida real, pues no es así. En la vida real no se va a presentar así. Entonces, a ver, se las voy a compartir. Yo espero encontrarla así. Una onda senoidal pura, que tiene una amplitud máxima o voltaje máximo, tiene un voltaje mínimo, o tiene un voltaje pico a pico, que va de cresta a valle, tiene un mínimo, tiene un máximo positivo, regresa a cero otra vez, y así bien bonita. Pero jamás la vamos a encontrar así. Nunca va a ser así. Entonces, si yo tuviera una señal así pura, es bien fácil aplicar los cálculos, seno, coseno. Entonces le aplico al voltaje máximo por el coseno de phi, y va a ser el coseno de la ubicación donde yo esté intentando medir un voltaje. Entonces yo aquí voy a tener voltajes instantáneos. ¿A qué me refiero con un voltaje instantáneo? ¿Alguien sabe a qué me refiero con un voltaje instantáneo? ¿No? ¿Nadie tiene idea de cuál es un voltaje instantáneo? Bueno, es el valor que se va a encontrar en una de voltaje en un determinado tiempo. Ajá, en un determinado tiempo, o sea, en un instante. Entonces, en el instante cero, aquí, el voltaje instantáneo es cero. En este instante, el voltaje es máximo. Pero en todo momento está cambiando, en un instante. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta como un eje aquí este punto, y nosotros lanzamos una línea desde el voltaje instantáneo hasta el eje, hasta el vértice, nosotros vamos a tener un ángulo. Este ángulo va a estar variando. Total que en este punto el ángulo es 0. Y en este punto máximo el ángulo es 90 grados. En este punto son 180 grados. Entonces, ese ángulo, si nosotros le hacemos el coseno, vamos a poder alcanzar a calcular el voltaje que yo tengo en ese punto, y el voltaje de tipo RMS, un promedio, tomando en cuenta ese ángulo. Pero estoy partiendo desde la hipótesis que yo tengo una onda senoidal pura, como esta, sí, pura. Pero ¿qué pasa en la realidad? Pues no existe una señal netamente pura. Está distorsionada. ¿Y qué pasa si está distorsionada? Entonces el cálculo con seno y coseno ya no aplica, ya no es válido. ¿Y entonces qué cálculo tendría que hacer? Entonces se complica, porque ahora ya no se llama voltaje RMS. Ya no se va a llamar voltaje RMS. Estamos hablando de un tiempo para acá. El voltaje RMS se aplicaba en los años 90, en los años 80 del siglo pasado. Sí aplicaba esa señal. De hecho, si ustedes veían en los multímetros, el multímetro decía voltaje RMS eficaz, ¿no? Es lo que medía, RMS. Pero ahora tener un multímetro de ese tipo ya no es válido.
porque es sinónimo de que no mide bien. Un multímetro que mide RMS no mide bien. Entonces, ¿qué tiene que medir? Tiene que medir True RMS. En otras palabras, mi multímetro tiene que decir True RMS o TRMS, como se los puse aquí en el chat. Entonces, o True RMS. Eso es lo que tiene que medir mi multímetro o cualquier aparato que nos mida una cantidad eléctrica, por lo menos en corriente alterna, tiene que medir TRMS o True RMS. ¿Por qué cambió? ¿Por qué este cambio drástico? ¿Por qué ahora ya no es válido el RMS? Entonces, y esto parte desde la pregunta que les hice al principio, o sea, ¿es válido? ¿Es válido entonces poner un capacitor corriente alterna directa o continua? Y la respuesta es sí, pero no. Pues, o sea, sí o no. Ahorita es eso, sí, pero no. Sí, porque en teoría todos los capacitores pueden estar diseñados para corriente alterna y corriente directa. Obviamente tengo que seleccionarlo. Hay capacitores que exclusivamente se conectan en corriente alterna y me los dice el fabricante. Este capacitor se puede conectar en corriente alterna y corriente directa, entonces me tengo que ir a la hoja de datos del capacitor. Y entonces ahí es donde me va a decir si exclusivamente está para corriente directa, para corriente alterna o para los dos tipos o tres. Entonces, si el fabricante me lo dice, lo puedo conectar. Otra de las características para ese capacitor es que el capacitor tiene que ser de nueva generación. ¿Cómo es de nueva generación? Los capacitores de nueva generación toman en cuenta todos los disturbios nuevos que están presentes en la línea de transmisión. ¿Cuál es esa línea de transmisión? Bueno, estamos acostumbrados a que nosotros tenemos, en nuestra casa tenemos contactos y esa es nuestra fuente de alimentación de corriente alterna. Si vamos al laboratorio de la escuela también tenemos contactos, ¿no? Pero ¿de dónde viene realmente esa electricidad? ¿De dónde viene? ¿Dónde se genera? ¿Sí saben de dónde se genera? En las plantas de energía, ¿no? Ajá, de una central eléctrica, de una central generadora. Esa central generadora puede ser... ¿Cuáles son los tipos? ¿Cómo se puede generar? Ajá, puede ser una termoeléctrica, una eólica. Las que más hay en México, ¿cuáles serán? Hidroeléctricas. Y de ahí pasa a las termoeléctricas. Entonces, muy contaminosas los dos tipos. De hecho, la hidroeléctrica afecta mucho al ambiente, afecta mucho a las corrientes de agua, a todo lo que hay alrededor, porque prácticamente almacenas el agua, no dejas que corra. Y entonces afecta todo lo que hay alrededor. La termoeléctrica pues utiliza combustóleo o hulla para funcionamiento. Entonces, bastante contaminosas, pero eso es lo que hay. Entonces, la parte eólica es muy baja. La parte de la nucleoeléctrica también, solo tenemos una, Laguna Verde, ya está obsoleta. De hecho, estuvo obsoleta desde que la instalaron en los 90s. ¿Por qué ya estaba obsoleta? Porque no era nueva. Cuando la compraron a Japón, era una planta que Japón ya la había quitado, la había desmantelado porque ya era obsoleta. Pero México dijo, nosotros la compramos, porque somos como compradores de chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? O sea, los japoneses todavía se pusieron roñosos y dijeron, no, pues es que ya está obsoleta, ¿no? Y México dijo, no, échanosla. Nosotros la lijamos, la limpiamos, la pintamos bien bonita y la instalamos. Y es lo que se hizo. De hecho, cuando la trajeron de Veracruz hacia donde iba a estar en el puerto de Veracruz, o sea,
rompió muchas carreteras y todo eso, ¿no? Pero esto no es lo más feo, sino que ya era obsoleta. El reactor era muy parecido al que está en Chernobyl, el que explotó, parecido. Entonces, desde el momento que la pusieron, únicamente la pintaron y es bastante contaminosa. Los contaminantes están en una alberca. Hace muchos años que ya se llenó esa alberca de residuos peligrosos. Quién sabe ahora a dónde los están echando. Entonces, pero sirve para generar electricidad. Ahora, ¿cómo la genera la electricidad? La genera a partir de unos generadores de tipo corriente alterna, pero el mantenimiento es mínimo. Entonces, se supone que yo espero, como usuario final, una onda senoidal pura. Pero en todo momento, en las líneas de transmisión está habiendo muchos ruidos. Y esos ruidos pueden ser por tormentas eléctricas, por una falla a tierra, por ejemplo. Las torres, si han visto las torres de transmisión que hay cuando se sale fuera de la ciudad, que comunica un estado con otro. Entre más grande sea la torre, más alto es la diferencia potencial que transmite. Entonces, las torres más altas transmiten 750,000 volts. Y entre más pequeña la torre, pues las más pequeñas que están, por ejemplo, entre las colonias, pues transportan 23,000 volts. Las más bajas, las que tienen una altura como de unos 15 metros, las que hay en medio de las calles de las colonias son 23,000 volts, pero las que están afuera, las que son metálicas, esas torres altísimas, 750,000 volts. Tienen unos hilos en la parte superior, las torres más altas, y que se llaman hilos de guarda. Están conectados, son los apartarrayos, están conectados con la estructura y van con un cable hacia la tierra física, para que si hay un rayo en una tormenta eléctrica, entonces ese rayo es drenado hacia tierra. Pero si no se les da mantenimiento, mínimo cada 6 meses, entonces la impedancia sube y entonces ese rayo ya no es canalizado hacia la tierra, sino que se va a las líneas de transmisión, las 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, que conducen 750,000 volts. Y casualmente un rayo tiene más diferencia potencial que eso. A veces 1,500,000, a veces 2 millones, a veces 3 millones, depende de qué tanta electricidad estática se generó. Entonces, si no tiene buen mantenimiento, se va hacia la línea de transmisión, llega a una subestación, donde normalmente para bajar ese voltaje 750,000 volts, ya vimos que se utiliza en corriente alterna un dispositivo que se llama transformador. Ese transformador va a bajar ese voltaje muy alto, lo va a bajar a un voltaje medio y lo va a transmitir a diferentes colonias, ¿no? Y después va a haber otra subestación que lo baja a la diferencia potencial que yo lo necesito, 220 volts o 127. Entonces son 3 etapas de reducción de diferencia de potencial. Entonces, pero en todos ellos se empiezan a meter ruidos. Esos ruidos representan más o menos del 10 al 15%. No es mucho del ruido que está presente en todos lados, ¿no? No es mucho. Entonces, ¿en dónde se genera la mayor parte del ruido para que esa señal, que ya no es totalmente pura, ya no es senoidal, se distorsione? La genera el usuario. El usuario genera la mayor parte de ese ruido. ¿Cómo lo genera? Bueno, pues la tecnología no es del todo buena. De hecho, la mayor parte de la tecnología no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo una pantalla en mi casa, ¿no? O tengo 2 o tengo 3. Y a lo mejor la cambié por una pantalla 4K, 8K, porque ya pues se veía medio feo la otra que tenía, ¿no? Que no era Smart TV. Entonces la cambié por una tecnología nueva.
A lo mejor tenía una laptop vieja que tuve que cambiar porque ya los programas ya no corrían, ¿no? Porque tenía un procesador viejo, ¿no? A lo mejor tenía Core i3 o Core 2 Duo, ¿no? Y tuve que cambiar al Core i7 o a un procesador más nuevo, ¿no? Toda esa tecnología, entre más nueva sea, mete mucho ruido, mucho ruido. De hecho, representa como el 85% del ruido que está presente en la línea de corriente alterna y la genera el usuario. Entonces, a diferencia del sentido común que yo podría pensar que se genera con CFE, porque las plantas de generación de electricidad son bastante viejas y no se le da mantenimiento, por lo menos no todo el que se les debería de dar, pero solo llegan hasta el 15% del ruido. Y eso porque tienen equipo muy viejo, porque no meten equipo nuevo. ¿En dónde? En el control. Si yo utilizo controles para motores, para generadores que son viejos, arcaicos, de 1970, 1960, pues son equipos que funcionan a una frecuencia muy baja, por mucho 120 Hz. Entonces, el ruido que me pueden meter es un ruido bastante bajo, 120 Hz, 60 Hz, o sea, un ruido que es prácticamente es inofensivo. Pero ¿qué pasa cuando yo meto tecnología nueva? Por ejemplo, las casas antes, hace no mucho, estaban iluminadas con focos de tipo incandescente. ¿Sí se acuerdan? Sí los conocen los focos incandescentes, ¿no? Sí. Ajá, ¿cómo eran los focos incandescentes? Ajá, tienen un filamento y a base de cómo funciona una resistencia, o sea, aplica el 100% de la corriente eléctrica se convierte en calor y un poquito de esa corriente se convierte en luz, porque esa resistencia se calienta hasta el rojo blanco. Entonces la clave está en que la tenga que tener encerrada en un bulbo al vacío, porque si ese bulbo no está al vacío, entonces se funde. A energía luminosa, ¿no? Ajá, en energía luminosa, sí. Entonces, si yo no lo tengo completamente al vacío, entonces se podría fundir. Ese filamento que es de un material, de un metal que es tungsteno, ¿no? Entonces, lo tengo al vacío y entonces me da la mayor parte en calor, calienta mucho y una partecita en energía luminosa lo convierte, ¿no? Eso es el foco incandescente en fusión a frecuencia baja, 60 Hz o 120 Hz, o sea. Pero da la casualidad que con la tecnología llegaron otros tipos de iluminación que se supone que son más eficientes, como por ejemplo los focos fluorescentes compactos. ¿Sí conocen los focos fluorescentes compactos? No, yo no. No, profe. Son los que le llaman de luz blanca, ¿no? Que dan luz blanca y están así como en espiral. Son como de gas. A ver, ¿no? voy a ver si los podemos ver. Fluorescente, foco. Fluorescente compacto. Normalmente son para uso habitacional. Entonces son para uso en una casa. Y normalmente son los que se tienen hasta hace poco. Pero aquí en México, como reaccionamos muy lentamente, no nos ha llegado la prohibición. Estos focos están prohibidos en la mayor parte del mundo. Son estos. Estos son los focos fluorescentes compactos. Son así, espiral, o son así, son de diferentes potencias. Nos los vendieron como la panacea, ¿no? Como estos son la maravilla, ¿no? Estos focos. Sí los han visto, ¿no? Son los dichosos focos ahorradores, ¿no? Ajá, son ahorradores. De hecho, hubo una propaganda de CFE donde te los regalaba. Te decía, trae tu foco incandescente y te lo cambiamos por estos focos ahorradores. Por focos ahorradores, que son la maravilla, ¿no? Son como un milagro, ¿no? Así nos lo vendía, ¿no?
y nunca nos dijeron que son venenosos, ¿no? Nunca nos dijeron que son muy Hasta en la peligrosos. escuela, ¿no? Hasta en las escuelas hay también, aunque esta tecnología es fluorescente compacta y los que hay en las escuelas son los tubos más largos, que es la misma tecnología, los tubos largos que tienen, de hecho tienen un gas adentro, un gas que para que no se escuche feo dicen que es un gas inerte, pero de inerte no tiene nada, ¿no? Es un gas que tiene vapor de mercurio. La cantidad es muy pequeña, pero es acumulativa. Vapor de mercurio, el mercurio es cancerígeno. Y el reciclaje de estos focos fluorescentes compactos es muy complicado, bastante complicado, de tal forma que yo no puedo, simplemente ya se me terminó la vida de este foco y ya no puedo simplemente echarlo a la basura, no se puede, porque yo contamino, hago un contaminero en todos lados, contamino la tierra, el agua, el aire, y si se me rompe, si se me llega a romper en mi casa, este vapor de mercurio impregna todas las cosas que hay alrededor. De hecho, aunque no se me rompa, no está sellado completamente. Aquí donde empieza el bulbo, aquí, en esta parte de aquí, no está sellado completamente. Quiere decir que se está fugando, aunque esté apagado o esté prendido, se está fugando el vapor de mercurio. Y es bastante peligroso porque se pega en la comida, se me pega en la piel, y la piel humana es como una esponja. Es como una esponja que absorbe ese mercurio, y el mercurio es cancerígeno. Provoca muchos tipos de cáncer. Obviamente no es instantáneo. No porque se me rompa una lámpara de estas, ya al otro día ya tengo cáncer, ¿no? No. Se va a presentar 10, 15 años o a veces es más rápido, 5 años. Entonces, el proceso para reciclaje es bastante complicado. En Europa lo llevaron por mucho tiempo y terminaron por prohibir estos focos porque es bastante caro el proceso de reciclaje, de tal forma que había un número, así como ahora tenemos nosotros, que lo copiamos de los gringos, el 911. Si tenemos una emergencia, llamamos al 911. Ah, bueno, había un número especial en Europa para que si se me rompía un foco de estos, llamaba a ese número y llegaban más rápido que si fuera emergencia sanitaria. Llegaban con un traje de conejito, o sea, de esos que son como de astronauta. Llegaban con varios contenedores, como 6 contenedores, y empezaban a hacer una limpieza y ponían en cuarentena el lugar donde se había roto este foco, y yo no podía entrar ahí durante mucho tiempo en el lugar donde se había roto este foco. Ponían varias sustancias, ponían ¿cómo se llaman? Unos spray, de hecho eran varios tipos, los dejaban ahí para que neutralizaran el efecto de ese gas, y cerraban la habitación por mucho tiempo y se lo llevaban, ¿no? En varios contenedores, se los llevaban para reciclar. El proceso de reciclaje de este mercurio que se encuentra aquí es muy complicado porque es muy contaminoso. Entonces, bastante caro. Lo prohibieron, aquí todavía no se prohíbe. Entonces, la tecnología para activar este tipo de lámparas lleva un driver aquí adentro, en la parte de abajito, aquí está, un driver que funciona a alta frecuencia. Ah, bueno, pues esa alta frecuencia contamina la señal de mi instalación eléctrica, de tal forma que lo hace ineficiente. ¿Qué tiene que ver la eficiencia aquí? Bueno, pues las lámparas incandescentes tenían una eficiencia de 100%. Sí, 100%. 100%. Toda la potencia que yo consumía en una lámpara se convertía en calor y una partecita pequeña en iluminación, en luz visible. Pero estas tienen una eficiencia muy baja, tan baja que va del 30 al 40%. ¿Qué pasa con el otro 70 y 60%? Se desperdicia, pero no se desperdicia en calor, se desperdicia en ruido eléctrico que se va a la instalación eléctrica. Y eso quiere decir que deficientes no tienen nada. Nada, nada, nada. Entonces viene un problema, porque estas lámparas me las vendían como el equivalente de 100 watts. Me decían, esta lámpara que aquí dice 20 watts es igual a 100. ¿Cómo?
¿Cómo está eso? ¿Cómo 20 watts es igual a 100 watts, no? ¿Cómo está eso? ¿Ustedes le entienden? ¿Cómo es que 20 watts es equivalente a 100 watts? Que gasta la energía de 100 watts. Que gastaría una de 100 watts. En teoría, pero si tú tienes una formación de ingeniería, tú dices, o sea, ¿y de dónde saca los otros 80 watts, no? ¿De dónde? O sea, ¿de la manga se los saca? O sea, ¿de dónde salen? Es como los 5 minutos del Peña Nieto, ¿no? Así, más o menos. Algo así, o sea, es como magia, ¿no? O sea, de un sombrero sacas un conejo, ¿no? ¿Y de dónde salió el conejo, no? No puedes aparecer materia así de la nada, es un truco. Ah, bueno, pues aquí también es un truco. Un truco. Nunca en la vida 20 watts es igual a 100 watts. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿dónde estaba el truco? Ah, pues el truco se lo metían en la iluminación. ¿Qué es lo que me interesa en una lámpara? Pues la parte de iluminación, ¿no? Si una lámpara de 100 watts me daba, por ejemplo, el flujo luminoso lo vamos a medir en luxes. Lux. Entonces, si me daba, no sé, 100 lux, yo espero que la lámpara que voy a sustituir me dé también 100 lux. Ah, pues ahí estaba el truco. No me daba 100 lux, me daba una sensación como si fueran 100 lux, pero no eran 100 lux. En realidad era menos de la mitad. Y entonces, en donde me pegaba más es en la parte de la visión, o sea, me pegaba en la vista. Entonces, las personas que cambiaban totalmente esas lámparas de 100 watts por unas que se supone que 20 watts eran igual a 100, pues entonces empezaban a quedar ciegas, ¿no? Porque no era la misma iluminación que les llegaba. Y sí, consumían menos corriente, menos potencia eléctrica. Se refería exactamente a la potencia eléctrica que consumía. Esas lámparas ahorradoras sí ahorraban electricidad porque consumían menos potencia, pero en detrimento de la potencia luminosa. Entonces, la potencia luminosa que me daban no eran lo mismo que me daba la de 100 watts, era mucho menos, pero tenía una sensación. ¿Por qué? Porque la luz incandescente me da una luz amarillenta, una luz cálida, y la mayoría de las luces fluorescentes compactas me da una luz blanca, una luz fría, que da la sensación de que es más luminosa, pero es simplemente la sensación. Si nosotros lo medimos en luxes, es menos. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo trato de leer cuando estamos a media luz? Si yo leo, por ejemplo, a la luz del día, pues yo veo claramente, ¿no? Pero si yo me meto en una cueva y pongo una velita, pues obviamente me voy a quedar medio ciego, porque la luz que me llega es menos. Ah, pues lo mismo pasaba con esas luces incandescentes compactas. Y me metían mucho ruido. Entonces, a costa de hacer una alta frecuencia para poder funcionar esas lámparas que funcionan por inducción, ya no funcionan por el efecto de una resistencia, sino que por medio de la inducción. Entonces necesito una frecuencia alta y un voltaje alto para que se ionice el gas que se supone que es inerte, y entonces de forma indirecta provocan una luz visible. ¿Por qué es de forma indirecta? Lo que realmente me provoca ese gas inerte es una luz invisible, y que es luz ultravioleta y luz infrarroja. ¿Qué efecto tiene la luz ultravioleta y la luz infrarroja en el cuerpo humano? Cáncer. Así es. Quemaduras, cáncer de piel, y aparte afecta a la visión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un truco que hacen en esas lámparas fluorescentes, y es que la pintan por dentro. Normalmente, o sea, el tubo debería ser, como es de cristal, debería ser transparente. Y si el gas inerte me generara luz visible, entonces no tendría por qué estar pintado de blanco, ¿no? Pero están pintados de blanco. Si los vemos, están pintados todos esos tubos de blanco, y esa pintura tiene fósforo. Entonces, el fósforo es el que realmente reacciona con esas UV y esos IR, luz ultravioleta y luz infrarroja, y entonces afecto a la pintura de fósforo, y el fósforo es el que me genera luz visible, porque reacciona con la luz infrarroja y la luz ultravioleta, y entonces genera luz visible. Entonces hay una pérdida.
¿Qué pasa cuando esa pintura se empieza a fisurar? Se escapa toda la luz infrarroja y la ultravioleta y entonces me empieza a afectar, aparte que está a alta frecuencia. Entonces, es una contaminación bastante grande con esas lámparas, que lo único que vino a traer es muchos problemas, porque ya ahora no estoy usando la frecuencia base, que son 60 Hz. Ahora estoy usando alta frecuencia, 5 kHz, 10 kHz, depende de qué tan nueva. Entonces, esa frecuencia alta me mete un ruido, y ese ruido es bastante dañino. Y eso introdujo un fenómeno en la electricidad que ahora se llama calidad de la energía. Los puse en el chat. Ahora tenemos que ver este concepto que se llama calidad de energía. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y qué hay de los LEDs? A eso voy. Ahorita vamos a ver los LED, porque primero fue ese. Y ahora, después de esto, como lo empezaron a prohibir, y esto pasó a finales del siglo pasado, 98, 99, lo empezaron a prohibir. De hecho, ya está prohibido, no se puede vender en Alemania, en Francia, en Italia, no se puede vender, de hecho, hasta en Estados Unidos. Y nosotros así como que nos hacemos mensos y no lo vemos, pero ya está prohibido hace ya más de 20 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se les pregunta a los fabricantes de estas tecnologías, que son, por ejemplo, Osram, Philips, Sylvania, que venden esta tecnología y que nada más la venden aquí, y se les pregunta por qué no lo han prohibido. En primera, el gobierno no ha sacado una directiva para prohibirlas, una norma que diga ya no puedes fabricar estas lámparas y ya no las puedes vender en México. No existe una normatividad y esto debe de ser por parte del gobierno. Entonces, como en otros lados está prohibido, ¿qué hacen? Y aparte las empresas no van a dejar de construirlos. ¿Por qué? Porque todavía tienen las máquinas. Todavía esas máquinas no están depreciadas. Entonces, lo que dicen estas fabricantes es que van a dejar de fabricarlos hasta que las máquinas se deprecien. ¿Qué es la parte de depreciación? Cuando la máquina contablemente tenga un valor cero. En otras palabras, cuando la máquina ya se pagó solita con todo lo que generó, y cuando ya valga cero, en ese momento lo van a pensar. Y entonces aquí en México todavía le quedan más de 10 años para que esa tecnología sea obsoleta y sea depreciada con un valor cero, y entonces todavía se van a construir y lo siguen enviando para acá. Y entonces... Profe, sí. es como los autos Tsuru, ¿no? Que se supone que son ilegales en unas partes por mal hecho que están. Sí, en todo el mundo están prohibidos, no se pueden, pero aquí nadie los prohibió y es el único, bueno, ni siquiera en Sudamérica, ni en Latinoamérica, en América Central, ni siquiera ahí se vende aquí, o sea, son como unos ataúdes con ruedas, no cumplen ninguna norma de seguridad, nada, están hechos como con lata de refresco, de estos de latas así, o sea, no tienen ninguna seguridad, o sea, te chocas en ese y se hace así como, o sea, no tienen nada de seguridad. Bueno, pues así pasa con la seguridad en estos tipos de lámparas. Todavía se siguen vendiendo, pero como que les ha remordido un poco la conciencia y han dejado entrar otros tipos de lámparas más nuevas que son de iluminación LED de potencia. Esos LED de potencia tampoco representan así como que la maravilla, pero sí son mucho mejor que las lámparas fluorescentes compactas. Entonces, de ahí viene, la calidad de energía tiene que ver con qué tan pura está quedando ahora nuestra señal de corriente alterna. Y estamos hablando nada más de corriente alterna. Hasta ahorita no le ha pegado mucho todavía corriente directa, que es la mayoría de los electrónicos, pero los electrónicos es la que genera eso. ¿Por qué? Porque funcionan con alta frecuencia. Si estamos hablando que las fluorescentes compactas funcionan hasta con 5 kHz, bueno, pues ahora los LEDs vienen y dicen, quítate que ahí te voy, porque yo funciono con 20 kHz o 50 kHz, o entre más nuevo sea el LED, yo funciono con 100 kHz. ¿Qué quiere decir? Sí, se ve más bonito,
es más eficiente. De hecho, estábamos hablando fluorescentes compactas, 20 a 30% de eficiencia. Los incandescentes tenían el 100% de eficiencia. Pero ahora los LEDs dicen, no, yo soy de alta eficiencia. Tengo el 75% de eficiencia. Y los últimos que salieron amenazan con tener 85% de eficiencia. Siguen teniendo un desperdicio, pero estamos hablando de potencia eléctrica de consumo. Entonces, ahora ya hay un equivalente ya más real. Ahora sí, si nosotros compramos un foco LED de 1 watt, me asegura que ese de 1 watt me va a dar una potencia luminosa cercano al de 100 watts. Muy cercano, se acerca mucho. Y eso lo hace con una frecuencia muy alta. La tecnología LED es más peligrosa. ¿Por qué es más peligrosa? Por la parte de la piratería. ¿Qué pasa con la piratería? Ok. Yo puedo hacer un foco de potencia LED con varios tipos de tecnología. Por ejemplo, yo puedo hacer un foco LED con alta tecnología. Lo puedo hacer con RGB, por ejemplo. RGB. Con tres colores diferentes yo puedo hacer luz blanca. O puedo hacer directamente la luz blanca dependiendo de el tipo de filamento. El color del LED me lo da el material del filamento. Si se dan cuenta, si se acercan a un LED, hay 2 pequeñas placas, 2 electrodos, y en medio de esos electrodos lo une un pequeño filamento. Ese filamento nos da el color. Entonces, entre más específico sea el filamento, es más caro, ¿no? Entonces, para hacer un foco LED, el filamento es de un material bastante caro, pero se puede hacer con una aleación de arsénico. Obviamente me va a generar mucho ruido, me va a generar mucha frecuencia que es dañina al cuerpo humano, pero es más barato. Y esos focos son los piratas, que no cumplen con ninguna normatividad. ¿Cuál es esa normatividad? RoHS. Se los voy a poner aquí. Esa normatividad RoHS, que es una normatividad que es amigable con el ambiente, que las sustancias que son peligrosas las controla. ¿Cuáles son las sustancias peligrosas? El plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico. Entonces, si cumple esta normativa internacional RoHS, así como se las puse aquí en el chat, entonces yo voy a estar seguro que contamina lo más mínimo. Pero ¿qué pasa con los piratas? No la cumplen. Entonces, meten materiales peligrosos y en detrimento de la salud del cuerpo humano. Obviamente son lámparas LEDs que yo voy a encontrar en el mercado que no tienen marca o son marca Chong y que me cuestan 60 pesos, que me cuestan 20 pesos un foco LED y que yo digo, pues son LED, ¿no? Entonces son buenos. Pues no, ¿qué creen que no son buenos? Se nos está acabando el tiempo de la llamada. Todavía nos queda un rato. Entonces, ahorita ya tenemos algún link. No, ¿verdad? No tenemos un nuevo link. Bueno, aquí les voy a poner un nuevo link en el Classroom para que continuemos con nuestra clase porque se nos va a acabar. Dice que ya nos quedan unos minutos. Entonces, ahorita que se termine, se vuelven a conectar con el otro, por favor. Entonces, importantísimo, no porque sea lámpara LED ya es mejor. Tiene que ver mucho con la calidad y con que cumpla con normativas internacionales. Son muy poquitas las marcas que se venden en México que cumplen con esa normatividad y la mayoría no la venden. De hecho, es como el 80% que no la cumplen. Entonces, muy poquitas marcas, de hecho, son como 2 o 3 por mucho. O sea, puede ser Philips, puede ser Osram, puede ser Sylvania. Nada más. Nada más. Hay muchas otras marcas que no cumplen ninguna de esta normatividad. Obviamente van a ser focos, van a ser lámparas, van a ser luminarias que van a costar más caras. Pero sí me aseguran que van a cumplir con normatividad internacional y el tiempo de vida es más largo. Si compras una lámpara de buena calidad, puede durarte hasta 25 años.
Tengo una lámpara yo de buena calidad que ya tiene como 10 años y sigue funcionando. Sigue funcionando. Obviamente en su tiempo costó bastante cara. Aún hoy cuesta bastante cara, pero es más accesible. Pero el tiempo de vida es más largo porque cumple con normatividades y cumple con equipos que son de seguridad, protecciones, para que esos mismos ruidos que genera la propia lámpara no la dañe. Entonces, ¿cómo sé que la lámpara es de mala calidad? De reojo voy a verla que parpadea también. Si yo la veo de reojo esa lámpara, voy a ver que tiene una frecuencia. ¿Si han visto alguna vez que unas lámparas se ven y hay una frecuencia? Se ve que parpadea, ¿no? ¿Sí las han visto? Sí. Sí. Ajá, esas lámparas son de mala calidad. Me está afectando. ¿Cómo me afecta? Todas las nuevas enfermedades tienen que ver con esas lámparas. ¿Cuáles son? La depresión, que las enfermedades de tipo mental tienen que ver con eso. Dolores de cabeza, todas esas cosas tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque me afecta esa frecuencia, me afecta el cerebro. Imagínense que yo esté trabajando abajo de una lámpara durante 8 horas y esa lámpara está parpadeando. Están bombardeándome el cerebro, la visión, con alta frecuencia y ni siquiera me doy cuenta porque funciona con una frecuencia mucho más alta. Y entre más alta la frecuencia, más afecta al cerebro. Antes el psiquiatra hacía su terapia de psicoanálisis con una lamparita. Bueno, perdón, con un péndulo. Ahora lo hace con una lámpara de alta frecuencia. Y puede entrar a mi mente con esa lámpara de alta frecuencia. Imagínense, no necesito ir a un psiquiatra. Si ya trabajo en un lugar donde uno tiene una lámpara chafa y está oscilando, pues ya me va a modificar el cerebro. Obviamente no es instantáneo. El problema es con eso, es eso. No me voy a poner una semana, un mes abajo de esa lámpara y ya voy a estar loco, ¿no? No. Va a tardar un rato. A lo mejor dejo de ir a ese trabajo, a lo mejor ya hasta me corrieron de ese trabajo y empiezan a aparecer los problemas. Entonces, es muy importante, no porque sea tecnología nueva, es mejor. No, hay que saber elegir. Vamos a conectarnos a la otra señal, por favor. Bueno, ya estamos otra vez aquí. ¿Quién es el del perrito que se llama Canalla? ¿Pero cuál es el nombre? Ah, Leonel. Ok. Es que nada más se veía un perrito que se llama Canalla el perrito, ¿no? Ok, toda esta explicación para decir que no es tan factible conectar un capacitor, no es tan seguro conectar un capacitor a la corriente alterna. Cosa contraria pasa con la corriente directa, porque prácticamente corriente directa no debe de haber ruidos, pero aún así los hay. Entonces, en el caso de que sí los haya en corriente directa, son más fáciles de eliminar, de filtrar esos ruidos en corriente directa, pero en corriente alterna va a resultar muy complicado, porque lo que hacen con la señal de corriente alterna es distorsionarla. Entonces, la esencia de la corriente alterna es la forma de onda. Esa forma de onda de tipo senoidal es lo que nos da las propiedades de esa corriente alterna. Si ya pierde la forma, entonces
ese tipo de corriente ya no se va a comportar como la corriente alterna y entonces nos va a provocar muchos ruidos, muchas cosas. De hecho, son la mayoría de los problemas que existen en una casa, en un comercio, en algún lado donde utilice corriente alterna, es en base a la distorsión de la corriente alterna. Por ejemplo, ¿a quién no se le ha quemado una pantalla, por ejemplo, porque de repente hay una tormenta eléctrica o simplemente vi que la intensidad luminosa bajó de repente y ya se echó la pantalla, ¿no? O el refrigerador, o la estufa. ¿Cómo la estufa? Pues se supone que es de gas. Pues ahora ya las estufas ya tienen electrónica también, ¿no? Entonces ya se echó la estufa, ya se echó la lavadora, ¿no? Y entonces pienso, es que las cosas las hacen más frágiles, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Sí. Y no es que los electrodomésticos, los equipos los hagan más frágiles. Lo que pasa es que ahora la señal de corriente alterna está muy viciada. Muy viciada. ¿Cuántas veces las personas no se han sentido tentados, por ejemplo, en comprar un regulador que se supone que es protector y el vendedor me dice, no, es que es la maravilla y cuesta 400 pesos? 400 pesos un regulador y te va a proteger tu pantalla, tu computadora, tu refrigerador, tu lavadora. Simplemente con pagar 400 pesos te las protegió. Es más, si se va la luz, también es no break. Es no break. Y vas a tener chance de respaldar si estás en la computadora o apagarla y darte cuenta de que ya se fue. Y porque tiene no break, 400 pesos. Obviamente no protege nada. Obviamente ese regulador no break no va a proteger nada. Con 400 pesos yo no puedo hacer una protección no break que funcione realmente. Y lo que pasa realmente en mi casa es que a lo mejor nunca apareció un ruido de esos asesinos y entonces nunca tuvo que actuar el regulador y entonces pienso que el regulador es buenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los vendedores? Apelan a que nunca en mi instalación eléctrica se va a presentar un ruido de aquellos asesinos y nunca va a pasar nada, ¿no? Y a veces nunca pasa nada. Y entonces pienso que el regulador está protegiendo eficazmente, pero no es eso. Es que realmente nunca se presentó un ruido de veras de aquellos feos. Si se presentara, ni siquiera el regulador se salvaría. Ni siquiera el regulador se salvaría y también se chamuscaría el regulador. De hecho, se carbonizaría, ¿no? Porque es más complicado que eso para poder hacer una protección. De hecho, es bastante complicada la solución. Entonces, para yo hacer un desarrollo de un regulador y un no break que realmente funciona, entonces ese regulador no me costaría 4,000 pesos. Digo, 400 pesos. Me costaría alrededor de 10,000. 10,000 pesos para proteger una pantalla que a lo mejor me costó 7,000. Entonces, como que ya no, ¿verdad? Entonces, sí hay soluciones más simples. Lo que pasa es que la parte del cálculo es la que se hace muy complicada. Y entonces, lo caro es la parte del cálculo, no el dispositivo. Una vez que ya calculé, el tipo de protección es una como esta. Es una protección como esta. Obviamente con los valores y a lo mejor con otros más componentes, a lo mejor con otros 2, 3 componentes, pero están calculados específicamente para lo que necesito. Y la parte que yo me quemé las pestañas y estuve horas cálculo, pues a lo mejor fue hasta un mes, ¿no? De estar calculando, de estar seleccionando, de estar buscando, es la parte cara, ¿no? Entonces, la parte de diseño, la parte de ingeniería fue la más cara, porque si yo viera el circuito diría, pues este circuito pues, me cuesta como 100 pesos, ¿no? Pero la parte de ingeniería es la más cara. Entonces, sí se puede,
pero necesito saber cómo se calcula. Entonces, el ruido que me mete la tecnología nueva es el problema para la selección de capacitores y resistencias. Entonces, entre más nuevo es el equipo, más problemas mete a la línea. Supongamos que yo tengo 2 pantallas de 8K, ¿no? De última generación. Tengo una laptop, la última, ¿no? Una Mac. Tengo uno de esos refrigeradores de los que se conectan por internet y me piden su lista de cosas, víveres que ya se acabaron, me lo piden directamente a Walmart, ¿no? Y es más, me manda un mensaje a mi teléfono y me dice ya, se ha descontado 5,000 pesos de tu cuenta porque ya mandé pedir la lista de cosas que te hacen falta, ¿no? Entonces, tengo todo eso, entonces mi casa va a ser lo más ruidosa posible, bastante ruidosa, porque es equipo nuevo que mete mucho ruido, y ese ruido puede quemar cosas si yo no tengo las protecciones adecuadas. Entonces, entre más equipo nuevo tenga, las protecciones que yo necesito son más específicas. Yo tengo que poner protecciones individuales, protección en la computadora, protección en el refrigerador, en la lavadora, en la estufa, en las lámparas, en todo, porque si no lo tiene, van a empezar a quemarse así como si fuera un castillo de esos de pueblo, así como fuegos artificiales, y no va a terminar hasta que se queme todo. Eso es lo que va a pasar. Necesito protecciones para todo, porque la tecnología es nueva y eso encarece todo. Entonces, no porque sea tecnología nueva, quiere decir que es mejor. A veces es más dañina. Si no sé seleccionar, pues va a resultar más caro todo. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, yo ahorita con lo que estaba diciendo de los no break, sí. Bueno, yo tengo varios porque pues aquí en mi casa sí tengo diferencias de voltaje, entonces, lo que se me hizo raro es que el refrigerador siempre, bueno, cuando me lo vendieron, me dijeron que era uno diferente, no podía poner uno como tal para todos, genérico, y solo tiene un tomacorriente. Sí. Entonces, por eso me quedé pensando en eso. Sí, es específico. Los reguladores son específicos. Más adelante vamos a ver cómo es que protege, se supone, un regulador y cuáles son los tipos y cómo puedo hacer uno, porque sí se puede, pero si yo lo compro comercial, pues va a salir un ojo de la cara, ¿no? Pero yo puedo hacer algunas adecuaciones, porque yo puedo simular una señal senoidal pura y lo puedo hacer de forma electrónica. Va a resultar un poco más caro, pero si yo lo hago, no va a costar mucho más caro que si yo lo compro. De hecho, va a costar como el 10% que si yo lo comprara. Pero ya voy a tener la seguridad de que realmente va a estar protegiendo, porque va a tener una senoidal. Es lo que esperamos nosotros. Cuando nosotros vamos a conectar un equipo en corriente alterna, yo espero que la señal que voy a conectar sea una señal senoidal pura, pero realmente no está. Entonces, por eso se habla de calidad de energía. Y la calidad de energía tiene que ver con eso. ¿Qué tan pura es mi señal? ¿Y cómo es que la voy a poder limpiar? Y a manera de que entre menos pura sea, pues más ruidosa está y más en peligro va a estar mi equipo, mi dispositivo electrónico. Recuerden que mis dispositivos electrónicos se estresan y se pueden dañar. Se les acorta el tiempo de vida con el estrés. Y una forma de estresarlos es no metiéndoles una señal de tipo corriente alterna pura. Si la meto con mucho ruido, entonces mi equipo se va a estar estresando. Y en lugar de durarme, por ejemplo, las computadoras tienen un tiempo de vida de 5 años. Entonces, en lugar de durarme 5 años, pues me va a durar 4, 3, 2, o a lo mejor en unos meses ya se daña, ¿no? Porque tengo un ruidero, tengo la calidad de energía en mi casa bastante baja. Eso es lo de hoy, calidad de energía. De hecho, es lo mejor pagado. Un consultor en calidad de energía gana mucho dinero porque te detecta problemas y te dice el problema está aquí. Y si te lo soluciono, es un precio. Nada más si te dice tu instalación está mal, es un precio, el precio más bajo, ¿no? Pero si tú le dices, ahora solucionamelo, ¿no?
el precio se eleva mucho, ¿no? Ese es el negocio ahora, porque la calidad de energía está por los suelos. Entonces, a veces es mejor pues regresar a la tecnología antigua. De hecho, es la tendencia. La tendencia es regresar a la tecnología analógica. ¿Cómo es la tecnología analógica? Obviamente es así, la incandescente, pero obviamente con un foco que sea más eficiente. Regresar a sensores de tipo analógico, como por ejemplo los lectores de discos de acetato, que eran de tipo analógico, ese es el más eficiente. Regresar a los amplificadores ya no de tipo electrónico con transistores, sino como de bulbos. ¿Han visto cuánto cuesta un amplificador de bulbos de vacío? Pues ahorita ya con los precios está como arriba de 10,000 pesos, ¿no? Es bastante caro, pero la señal auditiva es clarísima, es de alta fidelidad. No se compara con un electrónico, pero es carísimo, pero es con tecnología analógica, con la tecnología vieja, pero hecha eficientemente, con tecnología que funciona con baja frecuencia, pero con bulbos al vacío, con otro tipo de tecnología, a fin de cuentas, con lectores de tipo analógico. Los sensores digitales no son eficientes, pero los analógicos sí. ¿Cuál es la eficiencia de un sensor analógico? Infinita. Y en sensores digitales hablamos de 12 bits, 6 bits de resolución. La resolución es muy baja. Hablamos de una señal, por ejemplo, de video, 8K, o creo que 32, está ahorita todavía se está probando la de 32, sigue siendo muy baja, no se compara con la tecnología analógica. La resolución en tecnología analógica es infinita. Es como estar viendo así con el ojo, ¿no? Si tú te acercas y se empieza a amplificar, puedes ver todo, ¿no? Entonces, se vuelven más desechables, porque la tecnología es así. Y se les mete un concepto que se llama caducidad programada. A ver si en alguna ocasión vemos esa parte de caducidad programada, porque eso es lo que se está haciendo ahora. Se está programando una caducidad en todo, en la ropa, en los zapatos, electrónicos, más que nada en electrónicos. Los electrónicos les había dicho que tenían un tiempo de vida de 25 años, pero ahí está el truco. Si metes un capacitor que va a durar 5 años de vida, entonces ya no son 25, ahora van a ser 5, por eso ahora los equipos duran 5, pero no te dicen que por qué los capacitores duran menos tiempo. El tiempo de vida es en base al elemento que dura menos, y el que dura menos en una tarjeta electrónica, pues es un capacitor. No es un semiconductor. El semiconductor probablemente tenga todavía un tiempo de vida de 25 años, pero si yo meto en la tarjeta electrónica capacitores que necesita capacitores, pues el tiempo de vida es el de los capacitores, no el del semiconductor. Ese es el problema. Tendría que estar cambiando los capacitores a cada rato y entonces esto alargaría un tiempo de vida más a mi tarjeta electrónica. Las impresoras tienen un tiempo de vida de 5,000 hojas. Imprimo 5,000 hojas y si esas 5,000 hojas las imprimí en una semana, pues ya se acabó mi impresora, ¿no? Si esas 5,000 hojas las imprimí en un año, pues tiene un año de vida. Si las imprimí en 5 años, tiene 5 años de vida. Depende de cuánto sea. Pero yo la puedo modificar. Es lo que no me va a decir el fabricante, porque no le conviene, porque está ya con la caducidad programada. Ok, entonces creo que nos vemos, ¿cuándo? ¿El martes? ¿El martes? Sí, profe, el martes. El martes. El martes, a ver si podemos ya programar nuestra primer práctica. Por lo pronto ya tienen una tarea, se les voy a poner bien específica ahí en el Classroom, pero ya saben que va a ser un mapa mental hecho a mano de los capacitores. Todo lo que vimos, obviamente ustedes tienen que investigar más cosas de los capacitores, a lo mejor encuentran más tipos, hacen el dibujito bien bonito de los diferentes capacitores, los iluminan, después le sacan una foto y lo suben al Classroom en archivo PDF. Entonces, se cuidan, buen fin de semana, seguimos el martes. Profe, no lleva nombre en específico, ¿verdad? Lo podemos mandar así. El nombre pues sería capacitores. Ok, solo que venga eso, ¿no? Capacitores. Capacitores, sí, así, de eso se basa la tarea, capacitores nada más.
Ah, ok. Profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego.